Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre el Skoda Kamiq. Antes de empezar con la instalación, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. Si os fijáis, es un enganche de fabricación muy simple, el cual solamente instalaremos con 4 tornillos. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes quitaremos ambos pilotos. Con la ayuda de la espátula plástica retiraremos el plástico que tapa los tornillos. Retiraremos los tornillos que sujetan el piloto. Retirados los tornillos y con la ayuda de la espátula plástica de nuevo, haremos un poquito de presión y tiraremos el piloto hacia afuera. De esta forma lo retiramos. Ya podemos desconectar la clavija. En el piloto de la derecha haremos exactamente los mismos pasos. Retiramos el plástico que cubre los tornillos. Con la ayuda de la espátula volvemos a hacer un poquito de presión, sacamos y desconectamos. Retirados los pilotos, pasaremos a levantar un poco el coche y quitar los tornillos que llevamos en ambos pasos de rueda. Retiramos los tornillos que tenemos a primera vista en el paso de rueda. Quitados los tornillos que tenemos a primera vista, tenemos que quitar uno que llevamos en esta zona de aquí, pero en la parte interior. Para poder acceder a él, que tendría que ser en esta dirección, tendremos que quitar un tornillo en esta zona de aquí, que nos permitirá meter la llave en el interior. Este es el tornillo que sujeta el plástico en esa zona. Ahuecamos el plástico e introducimos la llave para quitar el tornillo que va en esta parte de aquí. Y como veis, una vez retirado ese tornillo, ya podemos extraer completamente la esquina. ¿Veis la posición donde llevaba el tornillo? En el lado de la derecha será exactamente igual que en la izquierda. Esto lo veremos a cámara rápida. En la parte inferior nos encontramos en las esquinas con unos tornillos de Torx de 25 y en la parte central 3 grapas plásticas. Las grapas plásticas van a rosca. Con un Torx de 15 aflojaremos, quitamos el tetoncito que la sujeta y ya podemos tirar de ellas y salen. Una vez que hemos quitado todos los tornillos que sujetan el paragolpes, tanto en los laterales como en la parte inferior, tiraremos de él para extraerlo. Tendremos que tener cuidado en desenchufar previamente el conector de los sensores y también la luz de antiniebla que la tenemos en este piloto de aquí. Tal y como nos marca el manual, quitaremos esta pieza plástica para poder retirar los tornillos que sujetan el refuerzo metálico. Como podemos ver, el refuerzo va sujeto por 3 tornillos de Torx de 45. Los retiraremos. En el lado derecho haremos exactamente los mismos pasos. Como podéis ver, la masilla sujeta la barra antiempotramiento. Le realizamos unos cortes con la ayuda del cúter. Como podéis ver, aunque hemos hecho los cortes en la masilla, la barra sigue firmemente sujeta. Yo le doy un golpe seco y ya la podemos retirar. Si os fijáis, el pegamento lo tenemos en esta parte de aquí y esto es lo que tenemos que despegar sí o sí para poder eliminar la barra. Esta ya no se utiliza. Muy importante que volváis a colocar estos tornillos sobre los orificios que dejamos en el coche.
¿Por qué motivo? Pues porque esto da al interior del vehículo y podría entrar agua por ahí. El de la parte inferior no es tan importante, pero los dos de la parte superior son muy importantes que los volvamos a colocar. Como podéis ver, este sería el orificio de sujeción del enganche, pero si miramos por este lado de aquí, no vemos el orificio. Hacemos un poquito de presión y como podéis ver, la pegatina se quita y ya tenemos el orificio de sujeción. Un poco más aquí, tenemos el otro. En el lado de la derecha, el primer punto, igual que el de antes, quitaremos un poco la pegatina así y ya tenemos más accesible el punto de anclaje del enganche. El segundo punto, al ser una versión gasolina, tenemos el evaporador. Tendremos que retirar un poco esta manguera para que nos facilite el poder montarle después el tornillo. Como veis, lo tenemos en esta zona de aquí. Quitamos la pegatina. Colocamos el enganche de esta forma. La pieza de bola nos queda en esta posición. Muy importante que veáis cómo bajan estas piezas para abajo. Y otro detalle más, si nos fijamos, la muesca que lleva en la esquina nos indica que esa pieza es la del lado izquierdo. Colocaremos el tornillo de 12 con la arandela de ala ancha y la arandela grower. Primeramente un punto y una vez que lo tengamos apuntado, el siguiente. En el lado de la derecha, misma operación. Primero apuntamos un tornillo y a continuación este, como he dejado la tubería suelta, lo ponemos a mano, apretamos un poquitín, colocaremos la bola con los tornillos de 12, 25 y arandela grower en la parte del lateral derecho y en la parte superior izquierda. El punto de la parte inferior izquierda lo colocaremos de la siguiente forma. Anilla de seguridad con la chapa de sujeción de base de enchufe, el tornillo de 12-35 en esta ocasión y arandela grower colocado en esta posición. Terminado de ajustar todos los tornillos, pasaremos a darle el par de apriete necesario. 87 Nm le daremos a todos los tornillos, debido a que son tornillos de 12 milímetros. Una vez que hemos apretado todo, podemos colocar ya la pieza plástica que hemos retirado anteriormente. Para la colocación del soporte de base de enchufe, lo haremos de la siguiente forma. Las dos piezas plásticas las podemos colocar o en esta forma, la cual se queda la pieza más retrasada, o en esta otra, la cual la pieza se queda más adelante. Lo colocaremos de esta forma. Así evitamos que nos pegue en la parte inferior del paragolpe. Y va puesto con el tornillo y la arandela por la parte posterior y la arandela de 8 en la parte delantera y la tuerca a continuación. Y ahora ya pasamos a la parte electrónica del vehículo. Podemos conectar una instalación Aragón Pro directamente a las señales de los pilotos, teniendo muy presente que la señal de marcha atrás la tendremos en el portón y en el piloto que hemos visto anteriormente la señal de antiniebla. El resto de señales las cogeríamos de los pilotos de las aletas. Pasaríamos un cable de positivo hasta la parte delantera donde alimentaríamos la centralita. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón CAN, conectado directamente a la línea de campus del vehículo y con tan solamente 3 cables daremos servicio a todas las luces del remolque. Vamos a mostraros cómo se hace. Colocaremos la base de enchufe de tal forma que cuando bajemos se nos quede la apertura en esta posición. De esta forma, al quedar el paragolpes más o menos a esta altura que nos va a quedar, evitamos que colisione y así evitamos también hacer un recorte mayor al paragolpes. El cable lo vamos a sujetar a través del sistema que va provista a la base para evitar que colisione también la parte de la manguera con el recorte. Lo ponemos de esta forma
Ahora pasamos el cable por detrás del tubo. Lo sujetamos también con bridas. Introduciremos el cable por aquí. También dejamos pasar a la goma, que hará de sellante. Quitamos la goma que lleva el vehículo e introducimos el cable al interior. Colocamos la goma, asegurándonos de que nos queda sellado el orificio que hemos utilizado para pasar el cableado al interior. Para poder colocar en el interior y dejar bien colocados los cables y pasar el cable del CAN, quitaremos esta rejilla de ventilación. Si os fijáis, llevo un pequeño rebaje aquí, en esta zona de aquí, y es donde tenemos que hacer presión para extraer las grapas que la sujetan. Aquí vemos otra vez también otro rebaje, metemos ahí la espátula, vemos que salta, vamos tirando de ella poco a poco para abajo y ya tenemos fuera la energía de ventilación. Tener mucho cuidado en no partir ni siquiera las grapas ni este protector que lleva en la parte posterior. Aquí tenemos el cableado. Como podéis ver, tenemos las masas, el conector que va a la centralita y el positivo de contacto y el positivo directo, que si los necesitáis tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Antes de conectarlo a la centralita dejaremos puestos los dos cables de positivo en el conector de la centralita. Al ser positivos, los dos no tienen posición. La centralita, como podéis ver, también nos marca esos dos positivos que os comentaba, son el pin 4 y 5. Conectamos el conector en la posición que corresponde, los conectores de CAN bus, teniendo en cuenta esta pequeña línea que lleva aquí, que va en la parte inferior, y el cable de freno. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la centralita en el interior del vehículo. Con la ayuda de un tornillo autorroscante, colocaremos las masas directamente a carrocería. Una vez que hemos terminado de conectar los cables a la centralita, nos quedan estos tres cables por conectar, más el de alimentación. Estos dos son los de la línea de CAN bus y este es el de freno. Los tendremos que pasar hacia adelante. ¿Dónde van conectados? Si vemos las instrucciones, el cableado nos manda a los pies del conductor. Para ver con más detalle dónde va conectado, tenemos que escanear el código QR del vehículo en cuestión. Pues ahora viene cuando voy a explicar cómo hacer el paso del cableado desde la parte trasera hasta la parte delantera, destapizando lo mínimo posible. Abrimos la puerta trasera, abatimos el asiento y en la moldura de entrada de puerta la vamos a quitar parcialmente. Una vez que lo hemos destapizado, con la ayuda de la guía pasaremos el cableado por aquí y nos irá a parar a la parte trasera donde tenemos la centralita colocada. Sujetamos el cable a la guía y seguimos tirando hasta que pase todo el cableado. Como podéis ver, en la entrada de puerta trasera izquierda tenemos ya el cableado. Tenemos el inconveniente de que para pasarlo por esta zona de aquí tendríamos que destapizar. Pues es más sencillo de lo que parece. Nos ayudamos el sacagrapas otra vez. Introducimos ahí y cuando tenemos ya haciendo un poco de presión, le damos un golpe seco en esta parte de aquí para que se separe el plástico de esta zona. Como veis, enseguida abre. Como podéis ver, el cableado lo vamos a dejar junto al cableado original del vehículo. Desde la puerta delantera izquierda hacemos la misma operación. Nos ayudamos otra vez del sacagrapas y hacemos un poco de presión para que termine de abrir la parte del tapizado. Como veis, se queda muy accesible y de esta forma podremos pasar muy limpiamente todo el cableado hasta los pies del conductor.
Volvemos a hacer presión y dejamos el tapizado ya colocado. Como podéis ver, el cableado lo tenemos a los pies del conductor. Ahora tenemos que hacer el conexionado del CAN bus en la BCM, que la tenemos en esta zona de aquí. Para acceder a ella tenemos que quitar el tirador de apertura del portón, metiendo un destornillador por la parte de atrás y quitando una grupillita que tenemos en esta zona de aquí. Puede pasar, como me ha pasado a mí ahora, que la grupilla que va en esta zona se os cuele en el interior. Luego la recuperamos. Quitamos este tapón. Nos da acceso a una grapa que va a rosca. Aflojamos, quitamos y ya podemos retirar toda esta pieza que va a presión y nos libera el paso al interior. Aquí podéis ver la grupilla que os comentaba. Para habilitar más espacio y un poco más de luz donde va el conexionado, vamos a quitar la guantera. Abrimos, levantamos una patilla que lleva en la parte posterior que sujeta esta zona de aquí, tiramos y sale del alojamiento que lleva en esta zona. Para acceder al cableado que está en esta zona de aquí, que está en la BCM, vamos a quitar el tapizado inferior. Metemos la mano y tocaremos 3 conectores, 1, 2 y 3. El primero lo quitamos. Para poder desmontar la clavija tenemos que quitar esta brida de aquí. La quitamos y tener sobre todo mucho cuidado en no cortar ningún cable. Una vez que la tenemos quitada, retiramos estas 2 patillas a ambos lados que nos permiten sacar en corredera los conectores. Como podéis ver, en pequeñito tenemos aquí el pin 46 y justo al lado el 47. Son sobre los que tenemos que hacer el conexionado. Y aquí tenemos las 2 opciones que nos marca las instrucciones. Una, podemos ir al cableado en esta zona de aquí, que tendríamos que quitar un poco la cinta protectora y conectarlo directamente con los robacorrientes, o la opción que vamos a hacer en este caso, que es el hacer el bypass. Para ello pulsamos para que haga el clic y lo sacamos. Giramos un poquito más el cable y volvemos a hacer clic en este segundo alojamiento. Ya podemos sacar el cableado y, como veis, este es el cable naranja marrón de la instalación. Para no confundirnos y equivocarnos de posición, os recomiendo que a continuación de quitar el cable naranja marrón, coloquéis el cable naranja marrón de nuestra instalación. El siguiente, el 46, el naranja verde. Volvemos a hacer la misma operación, pulsamos, sale, siguiente clic, volvemos a pulsar y tiramos. Como podéis ver, la línea naranja verde se ve ahí. Estos cables los dejamos separados para no confundir. Y volvemos a meter el pin de nuestra instalación en la posición 46. Muy importante que no os confundáis de posición. Si cruzáis las líneas de CAN o aquí o en el bypass que vamos a realizar a continuación, el vehículo no arrancará. Ahora vamos a realizar el bypass. Para ello tenemos que coger la ficha negra que viene ya montada en nuestra instalación y este conector marrón que conectaremos de esta forma. Ya sé que no tenemos conectado todavía el cable ni cerrado el pin, pero así no nos vamos a confundir nunca. Como podéis ver, tenemos aquí el cable de naranja verde y el cable naranja marrón. Conectaremos el naranja verde el primero y el naranja marrón a continuación. Cerramos y ya lo tenemos hecho. Os preguntaréis, ¿por qué no ha conectado el cable rojo? El cable rojo en este caso no lo conecto porque no es necesario y nos simplifica bastante la instalación. Esto es por si fallase la línea de CAN bus, para que tenga la señal de freno, pero solo y exclusivamente la señal de freno. Así que si no lo conectáis no pasa nada. Volvemos a montar el conector. Encintamos el cableado para dejarlo recogido y que no se nos enganche con ninguna parte del tapizado. Conectamos otra vez
y cerramos. Conectaremos el robacorrientes de fusible, colocaremos el pin de entrada en un positivo directo. Aparte del que os marcamos en las instrucciones, podéis elegir el que mejor os vaya a vosotros, siendo siempre positivo directo. Una vez que hemos realizado el conexionado y conectado el positivo, podemos pasar a la comprobación. Vamos a usar en este caso un tow bar test, donde comprobaremos que tanto freno como posiciones, antiniebla, intermitentes y marcha atrás funcionan correctamente. Es muy importante que a la hora de hacer la comprobación nuestro dispositivo disponga de al menos 2 luces de posición por separado, en la línea 5 y en la línea 6. De esta forma detectará el remolque y se activarán el resto de funciones. Antes de que montemos el paragolpes, realizaremos el recorte. Marcaremos, tal y como nos marca el manual, el recorte a realizar teniendo en cuenta el tipo de bola que tenemos y la perspectiva del paragolpes. En este caso lo estáis viendo en esta situación, pero si lo miráis en el manual, lo veréis a la inversa, porque estaría marcado desde el interior. Es muy importante que tengáis en cuenta lo que es la mitad del paragolpes y hacia dónde va colocada la base de enchufe. Afinaremos el recorte realizado con la ayuda de una lija circular. Y para darle el acabado final, uso un estropajo de fibras para quitar las rebabas que nos hayan podido quedar. Una vez que hemos realizado el recorte de paragolpes, procedemos a montarlo. Hasta la próxima.